En este video vamos a revisar el paso a paso para hacer un portalápices en mosaico desde una lata metálica. Comencemos. Materiales. El soporte de nuestro proyecto va a ser una lata reciclada metálica. El recubrimiento van a ser estas venecitas. El adhesivo podría ser o bien silicona neutra o un adhesivo multiuso apto para metales. Y por último, nuestra herramienta de corte es la tenaza de 2 rueditas. Para el fragüe, polvo de fragua o pastina, bowl para mezclar más cuchara o palito, bowl para agua y esponja, paño o tela, guantes y mascarilla. A tener en cuenta. La lata tiene que estar completamente limpia por dentro y por fuera. Puedes hacerlo con un algodón con alcohol. Yo en este proyecto voy a utilizar un adhesivo multiuso apto para metales. Perfectamente podría ser silicona neutra, pero yo prefiero evitarla cuando no es estrictamente necesario, ya que el proceso para trabajar con silicona es más sucio, cuesta mantener la limpieza. Además necesitas trabajar en un espacio ventilado, más considerando que voy a utilizar este portalápices en un espacio interior. Corte de material. Mi patrón requiere solamente de venecitas partidas por la mitad. Un tip que te puedo dar es que si tu venecita tiene esta parte irregular por atrás, el corte a la mitad lo hagas en contra de la veta, o sea, en este caso así, ya que si lo haces a favor de la veta, el corte tiende a irse por ahí. En general, esa veta no está en la mitad. Simplemente ubicas la tenaza en el centro y en la dirección que quieres hacer el corte y presionas. Ahí está la veta, la hago en contra. Esto funciona particularmente bien cuando quieres partir a la mitad. Si quisieras hacer cortes en tres, por ejemplo, también yo lo haría así. Así y así. Ya cuando cortas en triángulos es distinto, ahí ya hay un poco más de suerte de por medio. Estima aproximadamente todo el material que requieres, ya que después cuando pegues solamente te dedicas a eso. Adhesión de piezas. Para adherir, opcionalmente podrías querer hacer unas líneas guías para que sea más fácil cuando estés pegando. Simplemente apoyas la regla o algo recto con ángulo recto y tiras unas líneas guías. Como la lata es curva, vamos a ir adhiriendo por zonas. Dejamos unos minutos para que seque un poco el adhesivo y no deslicen las piezas y giramos. Si estás trabajando con silicona, probablemente no necesites este paso. Si pones mucho adhesivo, va a tomar más tiempo en secar. Ahí tienes que ir viendo la cantidad apropiada. A mí me gusta que quede bien al borde para tener una buena terminación, pero cuidado de pasarte hacia abajo porque después no va a apoyar bien o te puede rayar la superficie. Tienes unos minutitos para ajustar. En este caso yo prefiero evitar que las piezas, que la línea del fragua sea continua. Entonces voy a ir moviéndolas un poco. Ahí depende del patrón que tú quieras seguir. Voy a dejar unos minutos en esa posición, unos 15-20 minutos, para evitar que se deslicen las piezas mientras voy adhiriendo. Mientras vas esperando que seque, aprovecha de ir cortando esas piecitas pequeñas que pueden haber quedado en los bordes. Si no quieres esperar, lo puedes hacer con silicona. Pero si tienes el tiempo y en verdad puedes estar haciendo otras cosas, entonces te aconsejo usar un adhesivo multiuso. Está todo adherido, ahora lo voy a dejar secar por 24 horas antes de fraguar. Fragua pastina. Ya pasaron 24 horas o de un día para otro. En este minuto es bueno que revises que estén todas bien adheridas y si alguna se sale, vas a tener que pegarle y dejar pasar de nuevo unas 12 horas de un día para otro. Vamos a hacer el fragüe, la preparación. Yo estoy con mascarilla y me voy a poner un guante. Vamos a mezclar. Este es un color marfil el que yo elegí. Venía listo el color. Se mezcla con un poco de agua.
En este caso el fragua tiene que ser más grueso que si fuera para una superficie de madera, ya que el metal no absorbe agua, entonces se va a demorar más en secar. Le voy a adicionar un poco de cola de carpintero, poquita, porque me gusta que al secar el fragua tenga un aspecto más compacto y no expela tanto polvo. Vas agregando de a poquito el agua, ya que es un poco traicionero el fragua. En un minuto, en un segundo, otro, cambia su consistencia. Esta es la consistencia que quiero, bastante gruesa, tipo queso crema. Me gusta agregar con la mano en estos proyectos más pequeños para ir teniendo el control, pero ahí tú vas viendo lo que te acomoda. Eso sí, por favor, siempre trabaja con guantes. He visto muchas mosaicistas que creen que es solamente un tema de comodidad. Obviamente es más cómodo sin guantes, pero es un tema de salud. Esto es una sustancia en base a cemento y es tóxico para tu piel. Lo mismo respirarla, por eso la mascarilla. Vas asegurándote que todos los espacios entre las teselas queden con fragua. Estas partes de aquí vamos a hacer así. Son súper importantes para que se note bien terminado. Probablemente después, si el metal se mancha con fragua, se pueda sacar fácilmente en este sector o podemos hacerle alguna terminación. Ahí cuando esté listo lo evaluamos. Ya está todo cubierto por fragua. Ahora me voy a preocupar de ir eliminando los excedentes y revisando que no haya quedado algún espacio. Lo voy a dejar ahora unos minutos a que empiece a secar el fragua. Ya pasaron algunos minutos y ahora voy a empezar a limpiar con una esponja humedecida en agua. Me gusta estrujarla bien para que quede con muy poquita agua. Así vamos a ir identificando espacios que nos pueden haber quedado sin fragua o bien los excesos también se van removiendo de un lado a otro. Movimientos circulares porque así nos aseguramos de que el fragua está en todas las direcciones. Ahora lo dejamos otros minutos secar, unos 10 minutos dependiendo de la temperatura que tengas en el espacio que trabajas, hasta que esto empiece a quedar como un polvito. Ya se tornó como un polvito sobre las piezas. Entonces es el minuto de limpiar con un paño seco suavemente. Esto es un calcetín viejo. Puede ser cualquier tela que no expela pelusa. Suave para no remover el fragua entre las teselas. Aquí está nuestro portalápices completamente limpio. Ahora lo voy a dejar de un día para otro para que el fragua termine de secarse por completo. En esta parte, si quieres, puedes cortar un trozo de goma eva con esta forma y pegarlo ahí para darle una terminación distinta y para que se apoye de manera suave en la superficie, pero yo creo que así queda bastante bien igual. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.